Es decir, hay gente que, digamos, o sea, me ve a mí absolutamente inflexible, ¿no? Bueno, mi hermana es más inflexible. Es decir, es la pureza moral. A buena entendedora, con Ina Afinogénova. ¿Cómo una persona a la que no le interesa la política llega a gobernar un país? ¿Qué puede salir mal cuando esa persona, que con toda lógica no se preparó para realizar una tarea que no le interesa, debe llevarla a cabo? Y si no le interesa, ¿para qué lo hace? Hay otro fin detrás del aparente. De eso se trata la historia de Karina Milei, la de una mujer que llegó a gobernar Argentina porque su hermano, incapaz de asumir muchos de los compromisos que implica la presidencia, delegó en ella esa tarea. Es una historia de muchas casualidades y de algunas causalidades. Por un lado, la relación particularísima que tienen los hermanos Milei y por el otro, la crisis histórica que llevó a que un personaje como Javier Milei fuera elegido presidente. En tercer lugar, las mañas y las obsesiones, las fobias y los caprichos de su hermano. En poco más de 4 años, Karina Milei pasó de manejar microemprendimientos que no funcionaban a manejar un gobierno que tampoco estaría funcionando muy bien, que digamos. Karina pasó de ser la muleta de su hermano a ser la muleta de un país a punto de tropezarse y al borde del abismo. Hay una crítica elitista a Karina Milei, se resume en el mote que usa Mauricio Macri para referirse a ella. La llama la repostera, en alusión a un emprendimiento en el que se dedicaba Karina Milei a hacer tortas. Se trata pues de una crítica injusta, o podríamos decir clasista. Expresa la indignación de quienes ostentan poder y dinero, de quienes creen que un país es parte de su patrimonio y que solo lo pueden gobernar los de su misma condición, hombres y ricos. Que Karina Milei, mujer y repostera, pueda llegar a ocupar una posición de poder es un buen síntoma de la democracia argentina, tal vez el único buen síntoma por estos días. Criticar a Karina Milei desde ese lugar no parece ser el camino más adecuado para nadie que abogue por una sociedad más justa. Quienes se indignan son los mismos que se indignaron cuando un obrero metalúrgico, Lula, llegó a gobernar Brasil. El obrero metalúrgico es probablemente el mejor presidente, de hecho, de la historia de Brasil. El problema entonces no es de dónde viene quien ocupa un cargo, sino cuán preparado está para ocuparlo, sobre todo qué hace desde ese lugar de poder. Así es, la periodista Victoria De Masi publicó una biografía titulada Karina, la hermana, el jefe, la soberana. Allí uno de los entrevistados, anónimo en riguroso off the record, aporta una clave para entender quién gobierna Argentina y por qué se encamina hacia el desgobierno. Abro comillas. Karina tiene la profundidad de un charco. No es una intelectual, no hay ideología en Karina, no hay formación política, hay sentido común en un montón de cosas y muchos tropiezos. Ella ejecuta lo que dice su hermano y en todo lo que no dice su hermano hace lo que le parece. Javier la bendijo porque él no hace nada, ¿entendés? También es más despiadada que él y es más despiadada porque no tiene muchos recursos. Es bruta, entonces a veces soluciona a lo bruto. Eso la hace una mina influenciable, fuertemente influenciable. Si vos le vendés algo que le resuelve el problema que tiene a mano, compra y se equivoca. Karina debe hacer todo porque Javier no hace nada. Karina son las muletas o la silla de ruedas de Javier Milei. Su hermano puede funcionar bien para viralizarse en redes sociales. ¿Para qué otra cosa puede funcionar? Esa es la pregunta. Pues para no mucho más, a juzgar por los testimonios de quienes los conocen. El mismo entrevistado aporta otra clave que puede resonar contradictoria. Karina es muy eficiente, hace mucho porque Javier no hace. Todo está a cargo de Karina porque ella se ocupa de que él tenga desde comida hasta actividades de campaña. Pero de vuelta, como no hay pensamiento estratégico y sus códigos son muy básicos, es errática, dice. Eficiente y errática al mismo tiempo. Karina nunca se preparó para hacer política, pero hace unos años se propuso llevar a su hermano a la presidencia del país y lo logró. Cargar sobre los hombros de una persona el peso de otro es pesado para cualquiera. Karina cargó en sus hombros a Javier durante toda su vida. Es su sostén emocional, pero también quien le resuelve tareas prácticas insignificantes que su hermano es incapaz de resolver por sí mismo. El nombre de Karina resuena en todos los casos de corrupción que merodean alrededor del gobierno, desde la criptoestafa de Libra hasta la venta de candidaturas en las listas de La Libertad Avanza, desde la compra de medicamentos hasta el tarifario que rige la agenda de Javier Milei. Encontrarse con él tiene un precio, encontrarse a solas uno más alto, sacarse determinadas selfies pues un poquito más. Él mismo lo dijo, mis opinions las cobro. ¿No te pagaron por eso?
Y mis opinions las cobro. Claro que cobro mis opinions. Obvio que digo, o sea, digo, o sea, Pero yo entonces no no te miro al correspondería gobierno. una disculpa a los que se sienten estafados. Pará. No, porque no fueron estafados. Cuando Milei estaba en la actividad privada cobraba por sus opinions. Hoy lo sigue haciendo, pero hay una pequeña diferencia, Javier. Hacerlo desde la presidencia es un delito. En el libro ya citado de Victoria De Masi aparece otro testimonio que deja entrever la voracidad de los hermanos por el dinero. Nito Artaza es un actor y productor de obras de teatro de un género que en porteño se llama revista. Fue productor de una obra que se llamó El consultorio de Milei. Artaza cuenta el diálogo que tenía con Karina Milei en aquel momento. Al día siguiente de la función me caía el mismo mensaje. Los números, Nito. Ella te peleaba el centavo, insistía. Si eran, supongamos, 9.771 pesos y 20 centavos y yo hacía el cheque con la cifra redondeada en 70, Karina pedía lo que faltaba, o sea, 1 peso con 20. La avaricia personal que caracteriza a los hermanos se suma a algo más importante, la ideología que profesan. Para el liberalismo extremo, tal como lo interpreta Milei, la sociedad no existe y solo existen los individuos. Y los individuos no tienen ninguna motivación más que perseguir sus intereses egoístas. El interés individual se reduce a una sola cosa: ganar dinero y acumular bienes. ¿Qué motivo hay para no ser corrupto cuando la ideología que se profesa ubica a la ganancia por encima de cualquier otra cosa? ¿Qué papel puede jugar la ética, la moral, incluso la legalidad cuando nada importa más que acumular guita y más guita? A los hermanos no se los puede acusar de incoherentes. Actúan de acuerdo a la ideología que profesan, que no es otra que la ideología que rige la sociedad en la que vivimos. Y se rodean de personas de su misma condición. Miles de funcionarios que utilizan la función pública en su propio beneficio. Quieren salvarse y lo hacen lo más rápido que puedan. Tarde o temprano, la sortija va a caer en otras manos. En Argentina hay dos apellidos de dos expresidentes que son sinónimos per se de corrupción. Uno es Macri, el otro Menem. Los hermanos Milei sellaron una alianza llena de ruidos, pero alianza al fin, con Macri desde la segunda vuelta en las elecciones presidenciales del 23. Y los hermanos también delegaron en dos sobrinos de Carlos Menem, Martín y Lule Menem, el manejo de buena parte de la política y de los negocios. Martín preside la Cámara de Diputados y Lule es la mano derecha de Karina en el armado de la estructura partidaria. Si hacemos un cover del refrán, podemos decir que el ladrón se junta con los de su misma condición. Javier Milei suele describir a Karina como a un ángel. ¿Será que el ángel, etéreo y alado, se convertirá en el salvavidas de plomo que hunda su gobierno en el descrédito? La consultora Proyección realizó una encuesta luego del estallido del caso de corrupción. Los resultados arrojaron que de cada 10 votantes de Milei, solo 2 creen que Karina no tiene nada que ver. El dato es significativo ya que dentro de 2 semanas se realizarán elecciones en el distrito clave, la provincia de Buenos Aires, y por su parte el 26 de octubre habrá elecciones legislativas a nivel nacional. En las últimas 46 votaciones realizadas en el Senado Nacional, el gobierno perdió en 45. En estas elecciones el gobierno apuesta a aumentar su representación legislativa, algo que necesita imperiosamente, ¿no, Ina? El camino empieza a verse empinado. ¿Cómo reaccionará el poder permanente, ese que trasciende a los gobiernos? ¿Le soltará la mano? ¿Por qué tantos mercenarios que se autoperciben periodistas se están dando vuelta, como acabamos de ver en la sección de Estefanía? ¿Alguien les dio la orden? ¿Será que el poder abandona el barco y busca un reemplazante para Milei? El poder real logró de Milei todo lo que le pidió: bajar salarios y jubilaciones, reducir el Estado, recortar derechos laborales, facilitar la fuga de divisas, bajar los impuestos a los ricos y utilizar el Estado para patrocinar multimillonarios negocios financieros. Los hermanos Milei sirven mientras facilitan la aplicación de ese programa. Cuando su descrédito lo ponga en peligro, serán descartados y el poder real buscará otros candidatos que permitan conservar todos los privilegios y las ganancias de las estafas realizadas. ¿Será que llegó ese momento? Amo ser el tope adentro del Estado. Soy el que destruye el Estado desde adentro. Es como estar infiltrado en las filas enemigas. Es decir, la reforma del Estado la tiene que hacer alguien que odie el Estado. Y yo odio tanto al Estado que estoy dispuesto a soportar todo este tipo de mentiras, calumnias, injurias, tanto sobre mi persona como mis seres más queridos que son mi...
Y hoy, como les decíamos, contamos con el periodista Juan Luis González, autor de los libros Las Fuerzas del Cielo y El Loco, dedicados a Javier Milei. El Loco revela muchos de los detalles de la vida y el carácter del presidente argentino. Ninguno de esos detalles, de hecho, ha sido desmentido en todo este tiempo desde que lleva publicado. Desde Buenos Aires nos acompaña Juan Luis González. Muchas gracias por estar aquí. Buenas, ¿cómo le va? ¿Cómo andan? Saludos para allá, gracias por el llamado. Gracias, Juan Luis. ¿Qué implicaciones tiene este nuevo escándalo? ¿En qué puede desembocar, en tu opinión, de cara a estas elecciones que se vienen? Que sería ese mayor escándalo que tiene el gobierno hasta ahora. Tuvimos el de Libra en febrero, algunos se lo acordará, pero ese era de criptomonedas y quizás era más difícil de explicar. Muchos, entre los que me incluyo, no entendemos mucho cómo funcionan criptomonedas. Acá es un escándalo de corrupción viejo y clásico. Involucra a la hermana del presidente, involucra al abogado personal del presidente, Diego Españolo, involucra a la mano derecha de Karina Milei y Eduardo Menem, y además pega en un área muy sensible donde ya venía bien sucediendo polémica, que es el área de los discapacitados, ¿no? Entonces, diría, se juntó la tormenta perfecta, y por si eso fuera poco, la reacción del gobierno de que estalló el escándalo, bueno, deja mucho que desear. Diría, es como el manual de lo que no hay que hacer en una crisis política, porque sale tarde el gobierno, sale mal, se nota que no tiene control de la situación, y pues la gran pregunta acá es qué más audios tiene Diego Españolo, qué más pruebas tiene Diego Españolo, qué otras cosas hay grabadas. Bueno, está todo, es una gran intriga en estos momentos, y con el adicional, con esto te cierro, de que justo es sobre la funcionaria que Javier Milei y el gobierno, por lo tanto, no pueden echar, que es Karina Milei, que tiene un rol con él que excede lo político, es terapéutico, emocional, místico, de contención, práctico. Entonces ahí el cortafuego no puede funcionar. Entonces es un gran lío en el que está el gobierno hoy. Viene creciendo. Milei, de hecho, que es muy proclive para hablar y desmentir cualquier cosa periodística, hasta ahora no van 6 días, no dijo nada.